En lo alto de una montaña, donde las nubes rozan las cumbres y el viento canta su melodía más pura, un nido se mecía sobre un risco. Allí, una pareja de águilas esperaba el momento sagrado del nacimiento de sus crías. La madre vigilaba con paciencia los huevos, mientras el padre surcaba el cielo buscando alimento. Aquella mañana, el sol bañaba las rocas con tonos dorados y el eco de un río lejano parecía celebrar la llegada de un nuevo día. Pero la vida, con su imprevisible danza, tenía otros planes. Un rugido de tormenta se alzó sin aviso. Los relámpagos atravesaron las nubes y el viento, en un arrebato furioso, sacudió el nido con una fuerza aterradora. Uno de los huevos rodó. Cayó entre las ramas y fue arrastrado cuesta abajo, perdiéndose entre la vegetación del valle. La madre gritó, desesperada, pero nada pudo hacer. La naturaleza había decidido escribir otra historia para ese pequeño ser. El huevo rodó durante horas, hasta quedar detenido en un campo de cultivo, justo al borde de una granja donde las gallinas picoteaban la tierra húmeda. Una campesina lo encontró y, sin entender bien qué tipo de ave era, lo llevó al gallinero pensando que se trataba de un huevo de tamaño peculiar. Lo colocó junto a los demás, bajo el cuerpo cálido de una gallina que lo adoptó sin reparo. Días después, el cascarón se rompió y de él emergió una pequeña criatura de ojos vivos, plumón gris y pico curvo. Las gallinas lo miraron con curiosidad. Era distinto, pero nadie le dio mayor importancia. Lo llamaron Aru, y desde entonces creció creyendo que era uno más entre ellas. Aru aprendió a escarbar la tierra, a buscar gusanos y a dormir entre pajas. Cuando miraba hacia el cielo y veía a las aves grandes planear sobre las montañas, sentía algo extraño, una punzada en el pecho como un llamado olvidado. Pero cada vez que intentaba estirar las alas, las gallinas reían. «Mira a Aru», decían entre cacareos. «Cree que puede volar como esas aves locas del cielo». Aru bajaba la cabeza, avergonzado, y volvía a picotear la tierra. Los días pasaban, las estaciones cambiaban, y el pequeño águila se convirtió en un ave fuerte, aunque distinta. Sus alas eran más largas, su mirada más profunda y su silencio más sabio que el de las demás. Aún así, nunca se atrevió a volar. Cada noche, al dormirse, soñaba con precipicios, con nubes y con una sensación de ligereza que le resultaba familiar. Pero al despertar, todo era gallinero, barro y maíz. «Solo fue un sueño», se decía. «Yo no soy como ellas, pero tampoco sé quién soy». Una tarde, mientras caminaba por el campo, vio a lo lejos una sombra que cruzó el cielo. Alzó la vista y quedó inmóvil. Era un águila adulta, majestuosa, surcando el aire con una elegancia que parecía desafiar toda lógica. Sus alas abiertas atrapaban la luz del sol y su grito resonó como una llamada ancestral. Algo en el interior de Aru tembló. El corazón le latía con fuerza. Dio un salto torpe, movió sus alas, pero apenas logró levantarse unos centímetros antes de caer sobre la tierra. Las gallinas lo miraron entre risas. «Aru, deja esas tonterías», dijo la más vieja. «El cielo no es lugar para nosotros». Esa noche, Aru no durmió. Se quedó mirando la luna, enorme y blanca, mientras una pregunta quemaba su alma. ¿Y si sí lo fuera? Los días continuaron con la misma rutina: amanecer entre cacareos, escarbar la tierra húmeda, buscar alimento y dormir cuando el sol desaparecía detrás del granero. La vida en la granja era tranquila, predecible y monótona. Para las gallinas, aquello era seguridad. Para Aru, era una jaula sin barrotes. Cada día sentía cómo el mundo se volvía más pequeño, mientras su corazón pedía a gritos algo que no sabía nombrar. A veces, cuando todos dormían, caminaba hasta la cerca que separaba la granja del bosque y se quedaba mirando el horizonte. Allí, el aire olía diferente, era más puro, más libre. En las noches despejadas, veía luces en el cielo y escuchaba el lejano eco de un aleteo poderoso. Su pecho se estremecía, y una voz interna,
tan suave como el viento, tan antigua como las montañas, susurraba. «Recuerda», pero cuando el alba llegaba, todo se desvanecía. La campesina arrojaba el grano al suelo, las gallinas se agolpaban y Aru volvía a fingir que era uno más. Cada vez que sus alas se extendían más de lo normal, alguien se burlaba. «Aru, las alas no sirven para soñar, sirven para equilibrarse cuando corres», decían riendo. Y aunque él sonreía para disimular, por dentro sentía cómo esa voz que lo llamaba se apagaba un poco más. Hasta que un día el cielo cambió. Nubes grises se alzaron desde el horizonte, gruesas y pesadas. Los animales se inquietaron, los árboles comenzaron a doblarse y los primeros truenos resonaron como tambores celestes. Las gallinas corrieron hacia el gallinero, asustadas. Aru, en cambio, permaneció afuera. No entendía por qué, pero esa tormenta tenía algo que lo atraía. El viento aumentó su fuerza, levantando polvo y hojas. El olor a lluvia se mezcló con la electricidad del aire. Aru abrió sus alas por instinto. El viento las golpeó y por un momento sintió que podía sostenerse. El corazón se le aceleró. No era miedo, era emoción. Quiso probar una vez más. Saltó sobre una piedra, batió las alas con todas sus fuerzas y el viento lo levantó. Por primera vez, Aru se elevó unos metros sobre el suelo. Las gotas empezaban a caer, frías, rápidas, golpeando su cuerpo, pero no le importó. Por unos segundos estuvo en el aire, viendo el mundo desde arriba. El granero, los árboles, el campo, todo parecía diminuto. Pero el viento cambió de dirección bruscamente y sin experiencia para sostenerse, perdió el control. Cayó con fuerza sobre un matorral. Dolorido, intentó incorporarse, pero una ráfaga lo empujó de nuevo, esta vez con tanta potencia que lo arrastró fuera de la cerca. Rodó entre ramas, tierra y piedras, hasta que el suelo desapareció bajo sus patas. Había llegado al borde del acantilado. El corazón le dio un vuelco. Detrás de él, el campo conocido, frente a él, el abismo y el rugido del viento. Las gotas de lluvia golpeaban su rostro. Quiso regresar, pero era tarde. Un trueno estalló tan cerca que el suelo tembló, y una corriente repentina lo empujó al vacío. Aru cayó. El aire silbaba a su alrededor, y en esos segundos que parecían eternos, el miedo lo invadió por completo. Cerró los ojos, esperando el golpe. Pero la voz interior regresó, clara, firme, como un eco que atravesaba las nubes. «Extiende tus alas, recuerda quién eres». El instinto venció al terror. Aru abrió sus alas con fuerza y el viento, en lugar de aplastarlo, lo sostuvo. La caída se detuvo. El aire se volvió un aliado, no un enemigo. Sintió la presión bajo sus plumas, la corriente que lo impulsaba hacia arriba. Por primera vez en su vida, no tocaba el suelo. Estaba flotando, elevándose, girando entre la lluvia. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de asombro. El trueno volvió a rugir, y Aru gritó también, un grito nuevo, fuerte, que resonó en el valle. No era el cacareo de una gallina, sino el canto de un águila. La tormenta lo envolvía, pero dentro de ese caos había paz. Era como si el cielo mismo le diera la bienvenida a casa. Las gotas brillaban a su alrededor, reflejando la luz de los relámpagos, y Aru sintió que todo tenía sentido. Los sueños, la voz, la incomodidad, la diferencia, todo lo había preparado para ese instante. Voló en círculos amplios, aprendiendo a leer las corrientes del viento. Su cuerpo recordaba lo que su mente había olvidado. No necesitaba instrucciones porque el vuelo estaba en su esencia. En lo profundo de su alma siempre supo hacerlo. Solo había que recordarlo. Cuando la tormenta comenzó a disiparse, Aru planeó sobre el valle, empapado, exhausto, pero lleno de una fuerza nueva. Había tocado el cielo y sabía que jamás volvería a mirar la tierra de la misma forma. A lo lejos, entre las nubes, distinguió una silueta enorme, un águila adulta, observándolo desde lo alto.
Sus alas abiertas parecían saludarlo. Haru entendió, sin palabras, que no estaba solo, y por primera vez sonrió mientras seguía el rumbo del viento. El amanecer encontró a Haru suspendido en el aire, planeando entre las nubes como si el cielo siempre hubiese sido su hogar. Bajo él, la granja quedaba atrás, pequeña, lejana, ajena. El viento rozaba sus plumas con una suavidad que parecía acariciarle el alma. Cada corriente lo impulsaba más alto, y con cada batir de alas sentía crecer dentro de sí una certeza que lo llenaba de calma. Había despertado. Durante años creyó ser una gallina. Se había convencido de que su destino era caminar con la mirada baja, buscando migas, temeroso de levantar vuelo. Pero bastó un solo instante, una sola tormenta, para que la verdad saliera a la luz. No era un ave de corral, era un ser del cielo. Su esencia no podía ocultarse más. Haru se elevó hasta donde las nubes se abrían y el sol asomaba tímido. La luz dorada lo envolvió y secó su plumaje. En ese brillo, por primera vez, pudo verse reflejado en un lago suspendido entre las montañas. Se observó y no se reconoció del todo. Su cuerpo era fuerte, su mirada intensa, sus alas majestuosas. Aquella imagen lo conmovió. Había pasado tanto tiempo tratando de encajar en un mundo que no era el suyo, que había olvidado mirar quién era realmente. El águila que lo había observado durante la tormenta apareció de nuevo, acercándose con vuelo firme. Su sombra cubrió el agua y su presencia imponía respeto. Haru se sintió pequeño ante su grandeza, pero al mismo tiempo sintió un vínculo profundo, como si se conocieran desde siempre. «Has despertado», dijo el águila con voz grave, más en su mente que en sus oídos. Haru bajó la mirada, aún inseguro. «No sé cómo lo hice, el viento me empujó y simplemente pasó». «Nada pasa por casualidad», respondió ella. «El viento no te empujó para destruirte, sino para recordarte quién eres». Durante un largo rato volaron juntos en silencio, planeando sobre los valles. La brisa olía a tierra mojada y renacimiento. Haru observaba fascinado la forma en que su guía se deslizaba entre las corrientes de aire sin esfuerzo alguno. Cada movimiento era armonía, cada giro era sabiduría encarnada en vuelo. «¿Por qué me sentía tan diferente entre las gallinas?», preguntó Haru. «Porque lo eras», dijo ella. «No todos los que nos rodean pueden comprender lo que somos. Algunos viven toda su vida mirando al suelo, sin culpa ni error, porque ese es su destino. Pero tú naciste para mirar al cielo. Cuando intentas vivir negando tu naturaleza, el alma se enferma». Haru sintió una punzada en el pecho. Recordó las risas, las miradas, las veces que escondió sus alas para no ser señalado. «Pensé que estaba roto», susurró. «No estabas roto», dijo el águila con ternura. «Estabas dormido, y la vida, cuando quiere despertarte, a veces te lanza al abismo». El silencio se extendió mientras sobrevolaban un cañón profundo. Las palabras resonaban dentro de él como un eco sagrado. La vida te lanza al abismo solo para recordarte que puedes volar. En lo alto de una colina, el águila mayor descendió y se posó sobre una roca. Haru hizo lo mismo, todavía inseguro en el aterrizaje, pero lo logró. Desde allí podían ver todo el valle, los árboles que volvían a verdecer, el río serpenteando entre las piedras, la granja en la distancia, diminuta, apenas una mancha en el paisaje. «Mira bien, Haru», dijo su guía. «Todo lo que fuiste, todo lo que viviste, te trajo hasta aquí. No reniegues de tu pasado. Incluso la tierra más simple enseña a quien sabe observar». «¿Pero y si me equivoco otra vez?», preguntó él. «Entonces el viento volverá a enseñarte. Nadie vuela perfecto desde el primer intento. El cielo también educa». Ambos permanecieron un tiempo largo, observando el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el mundo de tonos rojizos y dorados. Haru entendió que el día también sabía morir sin miedo, porque confiaba en que volvería a nacer. Esa noche se refugió en una cornisa alta. El aire era frío,
pero su corazón estaba encendido. Cerró los ojos y por primera vez en su vida durmió sin miedo, sin dudas, sabiendo quién era. Soñó con vientos suaves y cielos infinitos, y en su sueño la voz del águila anciana le susurró: el verdadero vuelo no se mide por la altura, sino por la libertad con la que lo haces. Cuando despertó, la montaña estaba envuelta en bruma. La vida en la granja era ya un recuerdo. Sabía que su destino estaba allí, entre los vientos que cambiaban, los rayos del sol y los silencios del amanecer. Y sin pensarlo más, Haru extendió las alas, respiró profundo y se lanzó una vez más al vacío. No por miedo ni por error, sino por elección. Esta vez no caía. Esta vez verdaderamente volaba. El nuevo amanecer trajo consigo una luz distinta. El cielo se abría como un lienzo interminable y el aire olía a promesa. Haru planeaba alto, más alto que nunca, y cada batir de sus alas era una celebración. Ya no había miedo, ni duda, ni el eco de aquellas burlas que una vez lo hicieron esconderse. Había comprendido que las voces que intentan encadenarte al suelo no pueden alcanzarte cuando aprendes a vivir en el cielo. Desde las alturas, observó el mundo con otros ojos. Vio a las gallinas escarbar la tierra, felices en su sencillez. A los granjeros trabajando en los campos, ajenos a su vuelo, a los ríos corriendo libres, sin pedir permiso. Todo formaba parte de una misma armonía. Nada estaba fuera de lugar. Lo entendió entonces, no era superior a las gallinas, ni inferior a ningún otro ser. Solo era diferente. Y eso estaba bien. Durante semanas, Haru exploró montañas, valles y bosques. Aprendió a leer el lenguaje del viento, a reconocer las corrientes que lo elevaban y aquellas que lo empujaban hacia abajo. Aprendió que incluso las caídas eran parte del aprendizaje porque le recordaban que el vuelo no es solo ascender, sino también aceptar el equilibrio. Un día, mientras descansaba sobre una roca junto al río, volvió a aparecer el águila mayor. Su mirada, profunda como el cielo nocturno, transmitía serenidad. «Has cambiado», dijo ella. «He recordado quién soy», respondió Haru con una sonrisa. «Entonces ya puedes enseñar a otros». «¿A otros?», preguntó confundido. «Hay muchos que aún caminan con las alas cerradas», explicó la anciana. «Algunos son águilas entre gallinas, otros espíritus grandes encerrados en nidos pequeños. Si los observas, los reconocerás». Haru comprendió. El ciclo continuaba. Así como alguien lo había guiado a él, ahora era su turno de hacerlo con otros. No se trataba de orgullo, sino de gratitud. Esa misma tarde, sobrevoló un pequeño valle donde vio un grupo de aves corriendo por el suelo. Entre ellas, una destacaba, su plumaje era distinto, sus alas más anchas, sus ojos más brillantes. Pero al igual que él en otro tiempo, esa ave parecía temer al viento. Haru descendió lentamente y se posó cerca, sin imponer su presencia. «Hola», dijo suavemente. El ave lo miró con recelo. «¿Quién eres?» «Alguien que una vez tuvo miedo de volar». «¿Y lo superaste?» Haru sonrió, extendiendo sus alas. «El miedo no se supera, se abraza y luego se transforma en impulso». Dicho eso, se lanzó al aire y comenzó a planear frente al joven ave, mostrándole cómo el viento podía ser un amigo y no un enemigo. Al principio, la otra dudó, pero poco a poco batió sus alas, torpemente al inicio, hasta que, impulsada por una ráfaga suave, se elevó unos metros. La emoción brilló en su mirada. Haru la miró con ternura y dijo: «¿Ves? No era el cielo el que te rechazaba, eras tú quien temía mirar hacia arriba». Los dos volaron juntos hasta que el sol se ocultó tras las montañas, y cuando el cielo se tiñó de naranja y violeta, Haru entendió que su historia no era solo suya, sino de todos aquellos que alguna vez se sintieron fuera de lugar, sin saber que en realidad estaban hechos para otro horizonte. Desde entonces se convirtió en una leyenda.
Los campesinos decían que, en los días de tormenta, un águila solitaria surcaba el cielo con elegancia y que tras su vuelo el aire olía a esperanza. Decían también que, si alguien miraba con atención, podía verla detenerse sobre los riscos y observar a las aves más pequeñas como si las alentara en silencio. Aru nunca volvió a su antigua granja, pero tampoco la olvidó. En su corazón comprendía que aquel lugar, con todo su dolor y su confusión, había sido el primer paso para descubrir su grandeza. A veces, las jaulas más estrechas son las que preparan las alas más fuertes. Y así, entre el viento y la memoria, el águila que olvidó volar se convirtió en símbolo de libertad y renacimiento. Su historia nos recuerda que no importa cuánto tiempo hayamos pasado mirando al suelo, siempre es posible mirar hacia el cielo y descubrir quiénes somos de verdad. Si esta historia te inspiró, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirla con alguien que necesite recordar que dentro de sí también tiene alas esperando. DSSPLGARS.PORQE, al final, volar no es cuestión de alas, es cuestión de coraje.